¿Estados Unidos va hacia una recesión o ya se encuentra en una recesión? La respuesta es, técnicamente ya está en una recesión y se viene algo mucho peor. Ahora, ¿qué significa esto? Una recesión es obviamente, desde el punto de vista técnico, en Estados Unidos, cuando durante 2 trimestres consecutivos existe un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. En el caso de Estados Unidos, ya según la Reserva Federal de Atlanta, en el primer trimestre la economía creció 1,6% y luego en el segundo trimestre decreció un 2,1%, así que técnicamente estamos en una recesión. Ahora, todavía no se manifiesta en los números, pero todos los indicadores macroeconómicos están gritando de que una recesión bastante grave en Estados Unidos es inminente. Ahora, desde el punto de vista práctico, en la calle, ¿cómo se manifiesta esto? Un mal sentimiento de mercado, las personas dejan de consumir, se pierden muchos empleos, quiebran muchas empresas y por lo general es un periodo tumultuoso dentro de la economía para la gran mayoría de los participantes en la economía. Personas pierden empleos, pierden casas, pierden ahorros, pierden gran parte de sus activos financieros y esto se pone peor. Ahora, de verdad, ¿por qué nos está diciendo que vamos a vivir una recesión bastante grave primero en Estados Unidos y que se va a extrapolar al resto del mundo? Bueno, hoy vamos a ver todas las razones por las cuales estamos técnicamente en recesión y vamos a una peor recesión. Comencemos con la inflación. Estados Unidos está viviendo la peor inflación en los últimos 40 años. El último reporte, según el Buró de Estadísticas Laborales, es de 8,5% interanual. Ya esta entidad registró un 9,1% en la inflación anualizada, recordando que este organismo es gubernamental. Y ya hemos hablado varias veces de que por lo general los gobiernos maquillan sus data macroeconómica, pero obviamente los políticos no quedan mal. Estados Unidos no es la excepción con esto. Pero lo más interesante es que según el portal ShadowStats del economista muy reconocido John Williams, Estados Unidos, obviamente, ellos tienen un cálculo diferente de la inflación, uno más realista, y según ShadowStats, la inflación en Estados Unidos está alrededor del 17%, una total barbaridad. Y si vemos la inflación segmentada por diferentes rubros, vemos que comida, alimentos, combustible, transporte, el housing, es decir, lo que es cubrir las necesidades de techo, de hogar, todos los ciudadanos, todas han aumentado de manera considerable. Esto obviamente golpea al bolsillo de los estadounidenses y también golpea a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo llegamos aquí? Lo hemos hablado varias veces en el canal. Durante la crisis del COVID-19, marzo de 2020, la cosa se puso fea en la economía. Ya de por sí la economía estaba pidiendo una recesión porque había pasado muchísimo tiempo en un crecimiento sostenido, más que todo basado, bueno, en parte por un crecimiento económico real, pero también por la política de expansión cuantitativa que hemos hablado muchas veces en el canal. Es decir, la Reserva Federal expande la masa monetaria, esto se manifiesta en los mercados financieros y luego esto en cierto punto se traslada en la economía real. Sin embargo, durante el 2020, durante la crisis del 2020, fue aún peor, porque no solo que se expandió de manera exponencial la masa monetaria de la Reserva Federal, sino que también el gobierno, el Congreso, aprobó lo que es el CARES Act, que fueron toda esta serie de estímulos y paquetes económicos que básicamente lo que hicieron fue gastar mucho más dinero, trillones de dólares, en los populares cheques de estímulo, los Stimmy Checks, que le llegaron a los ciudadanos estadounidenses, los PPP Loans o los préstamos de protección de nómina, que básicamente eran préstamos que muchas empresas ni siquiera tenían que devolver. Entonces las empresas se aprovecharon de esto, trillones de dólares en eso. Obviamente las moras de pago de hipoteca, las prohibiciones de
desalojos para las personas que no podían pagar sus rentas, obviamente los encierros durante el COVID, que aparte no solamente se expande la masa monetaria, sino que también se reduce la actividad económica, o las personas están encerradas en su hogar, no pueden ir a trabajar, muchas restricciones de movimiento, de mercancías, de movimiento humano, problemas en la cadena de suministro, debido como medidas a las intervenciones del gobierno en respuesta al COVID-19, manejado mal, muy mal manejado por la gran mayoría de los gobiernos, por casi todos, y todo esto se acumuló en que más dinero en la calle, menos ofertas de productos y servicios, obviamente eso generó inflación. Primero se manifestó en los activos financieros. El mercado accionario repuntó bastante, luego lo hicieron las criptomonedas, hicieron las materias primas, lo hicieron muchos activos financieros y luego esto se manifestó en la economía real y por eso tenemos altos niveles de inflación en Estados Unidos y en el mundo entero. Ahora vamos a los datos de empleo. Según el Buró de Estadísticas Laborales, el desempleo en Estados Unidos es apenas del 3,5%, después de que llegó a estar en más de 2 dígitos durante la crisis del COVID-19. Entonces este 3,5 es bastante bueno en teoría, pero aquí viene el problema. Como ya mencioné, los gobiernos y Estados Unidos también no está exento de esto, maquillan sus datos macroeconómicos y en este caso ellos maquillan mucho lo que es el dato de la tasa de desempleo. Según ellos, este 3,5%, que es el que ven en los titulares de las noticias económicas, financieras, etc., este es lo que se conoce como la tasa de desempleo U3. Es decir, es una tasa que solamente refleja personas que no han conseguido empleo en las últimas 4 semanas y no incluye cosas como el subempleo, el trabajo precario, el autoempleo, etc. Personas que están en empleos que no deberían estar tan muy por debajo de su perfil profesional, su perfil como empleado. Pero luego tenemos la tasa U6 de desempleo, que esta es una tasa más realista y esta tasa está en el 7,2%. Ya es decir, ya no es tan buena y es relativamente alta. Esta tasa lo que mide es el desempleo que es más realista, personas que tienen más de 15 semanas o alrededor de 15 semanas sin conseguir empleo, además de que también considera las personas que están en condición de subempleo, empleos temporales, empleos de baja remuneración, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que sumarle el crecimiento real del salario real. Esto se ha visto bastante afectado, obviamente, ajustado por inflación, donde los salarios, la remuneración del empleado no está aumentando acorde a la inflación, y esto es una tendencia que viene ya de hace varios años, pero se ha incrementado en estos últimos 2 años, después de la crisis del COVID-19. Entonces, estamos viendo que existe una tasa de desempleo que no es tan buena como las cifras muestran, y de paso que el empleo que sí existe es empleo más precario, es empleo de menor calidad, de menor valor agregado, obviamente para el empleador promedio. Y también otro dato que vemos, que la tasa de ahorro en Estados Unidos está bastante grave. En Estados Unidos veíamos unas tasas de ahorro por hogar que no eran para nada buenas. Recordando que Estados Unidos es un país bastante costoso y vemos que no son nada buenas. Repuntaron justo después de la crisis del COVID-19 con estos cheques de estímulo, con todo lo que fue el CARES Act, que inyectó más liquidez a la economía real, lo que obviamente eventualmente creó la inflación que tenemos, y ya vemos que se ha reducido bastante la tasa de ahorro del ciudadano promedio. Otro, y es uno de los principales indicadores en la economía estadounidense, es el mercado accionario. El mercado accionario ha tenido una conducta bastante crítica, bastante peculiar desde la crisis del COVID-19. Primero estaba a niveles históricos para finales de 2019, inicios del 2020, cayó de forma espectacular, alrededor de un 40%, cuando ya comienza todo el tumulto, los encierros, etcétera, de la crisis del COVID-19, cae de manera violenta, el mercado
de acciones en general, especialmente lo que se conoce como el S&P 500, que lleva a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos y es el estandarte no solamente del mercado financiero estadounidense, del mercado accionario, sino del mercado accionario mundial. Luego, cuando vienen estas políticas, el CARES Act, los cheques de estímulo, etcétera, etcétera, hace un repunte estratosférico, creciendo básicamente casi el doble desde abril de 2020, cuando comienzan estas políticas de estímulo, estas políticas expansionistas, y luego llega a su tope histórico a inicios de este año. Y ya después ha comenzado una, por lo menos, corrección, que se puede llamar. Obviamente porque ya no existe ese sentimiento alcista en el mercado de los inversionistas. También hay que recordar que la Reserva Federal ha intervenido en lo que es una política de expansión monetaria. Más que todo, fijando tasas de interés que llegaron al 0% en el fondo que tocó el mercado accionario durante la crisis del COVID-19. Llega a estos niveles históricos y ya comienzan a hacer una retracción de la liquidez, comienzan a subir las tasas de interés, lo que vuelve más costoso el crédito, lo que vuelve la liquidez, retrae liquidez del mercado, y cuando pasa esto, generalmente lo que sucede es que el mercado accionario tiende a bajar. Y todo esto lo hace la Reserva Federal buscando controlar la inflación. El problema es que tienen que decidir qué van a salvar. La inflación, van a arreglar el problema de la inflación o van a arreglar estos crecimientos insostenibles del mercado accionario. Entonces, o inflación o el mercado accionario. Una de las dos, pero no pueden resolver las dos al mismo tiempo. Y por lo visto, vamos a ir, cuando cae el mercado accionario, esto se manifiesta directamente, hace un efecto de riego hacia la economía real. Cuando cae el mercado accionario, por lo general, las empresas se asustan, comienzan a despedir personas, muchas compañías cierran. Ya hemos hablado que muchas compañías, 20% de las compañías del mercado accionario son compañías zombies que solo viven de financiamiento y no de su operatividad real. Y al final lo que sucede es que compañías quiebran, primero ya comenzaron a dejar de contratar personas, congelan lo que son los procesos de creación de nuevos empleos y ahora levemente comenzarán a despedir personas. Todo esto se manifiesta en una caída del mercado accionario, una caída de los empleos, obviamente aumenta el desempleo y esto se traduce en una peor economía real. Sin embargo, el principal indicador macroeconómico de una inflación está en el mercado de bonos. Se dice coloquialmente en Wall Street y en el mundo financiero que el mercado accionario es el dinero tonto, donde va la gente, entre comillas, tonta a invertir, y el mercado de bonos es el dinero inteligente. Más que todo, el estandarte del mercado de bonos mundialmente es el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos. Aquí vemos cómo está el rendimiento y lo que sucede es que el bono, mientras menor sea el rendimiento, es que es más caro. Obviamente mucha gente compite por comprar ese bono, entonces aumenta la demanda y el bono comienza a pagar menos. Mientras que si el rendimiento de este bono, es decir, lo que paga anualmente, comienza a subir esa tasa, es porque personas se están deshaciendo de estos bonos. Ahora, los bonos del Tesoro de Estados Unidos van con unos vencimientos, unas fechas de vencimiento que van entre un mes hasta 30 años. Y aquí tenemos en cada punto de vencimiento de cada bono, tenemos una tasa de rendimiento diferente. Mientras más corto sea la duración del bono, menor es la tasa anual que paga de rendimiento. Mientras más, obviamente, la tasa de maduración del bono es más larga, a los 30 años, debería pagar, en general, en condiciones normales, paga más el bono, porque obviamente cuando tienes un activo financiero, lo tienes a más largo plazo, obviamente es más riesgoso. Entonces, una curva de rendimiento de bonos la vemos así, va pronunciada. Sin embargo, lo que hemos tenido las últimas semanas es una curva invertida de rendimiento de los bonos. ¿Y qué significa eso?
que cuando ya acabamos de ver cómo se ve una curva en condiciones estándar, en condiciones normales, la curva de rendimiento invertida se ve así. ¿Qué significa esto? Que los bonos de menor plazo, y sobre todo el bono estandarte de corto plazo, es el bono de 2 años, tiene un rendimiento mayor al bono de 10 años en adelante. Entonces, cuando se cruzan estos dos rendimientos entre 2 años y 10 años, lo que tenemos es que los grandes inversionistas, los grandes capitales, están previendo que el mercado accionario no está rindiendo bien, ya está muy sobrevalorado, sacan sus capitales del mercado accionario o de otros activos financieros y lo llevan al mercado de bonos de largo plazo porque prevén que va a haber una crisis, va a haber una caída accionaria del mercado financiero. Entonces, como muchas personas se pelean, mucha demanda por tener ese bono de 10 años o de 30 años, baja el rendimiento y sube el rendimiento de 2 años. Esto es algo atípico, pero cuando ocurre es casi una garantía de que va a venir una recesión bastante grave en los próximos meses o en el próximo año. Y esta curva es bastante práctica y en este momento lo que nos está es gritando que va a ocurrir una recesión económica dentro de Estados Unidos. ¿Y cómo se manifiesta todo eso en la economía real? Existen 3 indicadores bastante claros. El primero, el precio de los combustibles, el precio de la gasolina. En Estados Unidos tenemos unos niveles de gasolina promedio nacional bastante alto, está cercano a los $4 por galón, que en Estados Unidos es bastante caro, y en algún momento llega a estar el promedio nacional, hace unos pocos meses, en más de $5 por galón. Y si vemos estados, por lo menos como California, tienen más claro, la gasolina varía en estado por estado dentro de Estados Unidos. En California llegó a estar en un promedio de más de $6 por galón y actualmente está más de $5 por galón. Ahora, el segundo indicador de economía real de que viene una recesión es el mercado de los automóviles. Hemos visto una locura en los precios de los automóviles en Estados Unidos desde que comienza la pandemia. Primero, obviamente nadie quería comprar carros comenzando la pandemia, la gente estaba encerrada y por otro lado había mucha incertidumbre en el futuro de un ciudadano promedio. Pero luego de que vinieron estos cheques de estímulo, que no sé qué más, la cosa, aumenta el consumo por vehículos, recordando, mayor impresión de dinero, al mismo tiempo muchos encierros en la economía, muchas regulaciones, mucha burocracia, dañan la cadena de suministro, se hace más difícil ensamblar todos los nodos de la cadena de suministro para producir automóviles, entonces se reduce la oferta de vehículos nuevos, aumenta la demanda por vehículos, ¿y qué pasa? Se encarecen el precio de los automóviles nuevos y por otro lado también se encarece el precio de los automóviles usados, algo que en Estados Unidos es bastante raro de ver, ya que en una economía normal los automóviles se deprecian por el uso, pero no fue lo que se vio en Estados Unidos entre finales de 2020, 2021 y todavía actualmente, donde automóviles usados están ganando valor. Sin embargo, ya en 2022 lo que se está viendo es una burbuja en los precios de los vehículos. En general, ya estamos viendo una caída de precio primero en los vehículos, en los listings de los vehículos, pero también una caída drástica en la demanda. Ya los consumidores no están pagando estos altos precios por estos vehículos y ya eso es un indicador para muchos economistas, uno de ellos, uno de mis favoritos, Lazy Hunt, ya hicimos un video sobre él en el canal, que menciona que esto es un grave indicador de la economía en general. Pero el más seguro, el más importante, es el mercado de los bienes raíces. Desde la pandemia, como todos los activos, cayeron drásticamente, luego con estas políticas expansivas, aumentaron drásticamente el precio de los bienes raíces, donde llegamos prácticamente a un punto donde es impagable para un estadounidense promedio un hogar, una propiedad nueva. También existen regulaciones por las cuales no se hacen muchas nuevas unidades habitacionales,
Entonces tenemos, según el indicador Case-Shiller, unos niveles históricamente altos de los precios de los bienes raíces, y también según especialistas en la estadística del mercado de bienes raíces como Redfin, están hablando de que primero estamos a precios históricos bastante altos, pero ya parece que están declinando, parece que se tocó un punto ya, el punto máximo de la burbuja. Las unidades nuevas en Estados Unidos están siendo más difíciles de vender cuando se vendían así de rápido, más difíciles de vender el tiempo que pasan en venta, las propiedades nuevas, propiedades que están en el mercado, más difíciles de vender, están bajando el precio de los listados en los portales especializados de venta de bienes raíces, y también lo más importante es que como aumentaron las tasas de la Reserva Federal, esto se traslada al resto de la economía y al resto del mercado de deuda. Suben las tasas de interés de la Reserva Federal para controlar la inflación. Esto también aumenta las tasas de interés de las tarjetas de crédito, de los créditos a bienes de consumo y a las hipotecas para adquirir nuevas propiedades en bienes raíces. Entonces, al aumentar el costo de una hipoteca, ya llegando a niveles bastante altos para estándares estadounidenses, más del 5% de interés anual por una hipoteca de 30 años, esto hace que se vuelva más caro para el estadounidense promedio poder pagar estas hipotecas para comprar casas nuevas, lo que hace que estos precios bastante altos no se sigan replicando, porque la gente ya no puede pagar esos precios tan altos, esas hipotecas, y al final empiezan a caer los precios y se genera un efecto compounding, no solamente al mercado de bienes raíces, sino a la economía en general. Y esto por lo general produce bastante zozobra dentro de la economía, pérdida de empleo, pérdida de activos financieros, pérdida de ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo peor de estos indicadores de la recesión que ya viene o que ya estamos, todavía no hemos visto lo peor. Y bien, financieros, gracias de nuevo por ver el video hasta el final. Recuerda, regálame tu like, suscríbete al canal si no lo has hecho, recuerda activar la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente.